Ya está grabado. Ok. Buenas noches para todos. Bienvenidos a este espacio académico y de participación de la Escuela de Hábitat. Hablemos. La Secretaría Distrital de Hábitat avanza en la formulación de la política pública de servicios públicos y tecnologías de información y la comunicación. Abrimos este espacio de co-creación con la academia para avanzar en el proceso de construcción de la política y la formulación de cómo esto da respuesta al crecimiento de la ciudad. Según las proyecciones del DANE, Bogotá tendrá 8.5 millones de habitantes para el año 2035, que demandará más servicios ecosistémicos y plantea retos al sector de servicios públicos. Desde la Secretaría de Planeación y Política y la Subdirección de Servicios Públicos se está liderando el proceso de formulación y construcción de la política pública. Buenas noches, doctor Javier Andrés Vaquero Maldonado, subsecretario de Planeación y Política de la Secretaría de Hábitat. Lo invitamos a hacer la instalación de este foro Hablemos de la Política de Servicios Públicos y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Buenas noches. Hola Sandra, buenas noches. Muchas gracias a todos y muchas gracias por estar aquí participando en nuestro encuentro que tenemos hoy en este Hablemos. Para nosotros un gusto hacerlos partícipes de esto, que hoy estamos iniciando el primer Hablemos de la Secretaría del Hábitat ya desde el año pasado, pues que tiene como objetivo aumentar las capacidades no solo de los funcionarios de la hábitat, sino de todos los actores de la ciudad, social, ciudadanos en general, que nos puedan aportar y ayudar a construir de Bogotá una mejor ciudad. Y esto depende de que nosotros de manera conjunta podamos intercambiar los temas de vivienda, los temas de servicios públicos. Es así que hemos pensado diversos espacios de formación o procesos de formación que quisiéramos seguir y pues desarrollar de manera conjunta con ustedes, sobre temas de la calidad de la vivienda, sobre temas del derecho al agua, sobre temas de territorios sostenibles, economía circular, en especial en asuntos como la gestión integral de los residuos sólidos de la ciudad, pero también quisiéramos trabajar otros temas de cómo podemos avanzar en la gestión del hábitat, temas de gobernanza colaborativa, temas de inclusión de género en el hábitat, y esos son algunos de los temas que quisiéramos avanzar en la Escuela del Hábitat. Pero para esto hemos pensado como tres tipos de espacios que quisiéramos también invitarlos a ustedes desde el día de hoy. Uno, Hablemos, que este es el primero que desarrollamos, gracias al equipo de la Subdirección de Servicios Públicos y a la Subdirección de Información Sectorial. Este Hablemos, que sería un espacio muy corto de reflexión académica con diferentes actores, en especial con profesores, investigadores y otros invitados que podamos tener. Un segundo proceso que quisiéramos trabajar es cursos ya un poco más largos, de 4 a 6 meses, en gran medida virtuales, que pues tendríamos ahí la posibilidad en nuestra plataforma virtual de tener unos contenidos, de reflexionar conjuntamente, algunos videos y pues también de compartir conocimiento. Y por último, algunas lecciones sobre temas de hábitat, que sean procesos de 2 a 4 horas, en donde tenemos un invitado y pues reflexionamos, aumentamos el conocimiento de manera conjunta. Es así que hoy nos encontramos en este primer Hablemos sobre la política pública de servicios públicos, que para nosotros es fundamental, porque en este momento, como lo decía Sandra, estamos en el momento de formulación de la política de hábitat. Ya pues es una meta que nos pusimos desde el plan de desarrollo, también reconocido en el plan de ordenamiento territorial. Sin embargo, nos preguntaríamos por qué una política de servicios públicos cuando en Bogotá ya tenemos casi cobertura plena y calidad en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, energía, gas y también gestión de residuos. Y la respuesta sobre esto es porque en este momento pues tenemos cobertura y calidad, sin embargo en el largo plazo pues tenemos el riesgo de no tener capacidad como ciudad para garantizar la prestación de estos servicios, en especial por la disponibilidad de agua y energía. Por eso nosotros estamos planteando que debemos diseñar e iniciar acciones en la ciudad para garantizar la sostenibilidad de la prestación de los servicios. Y esto va a requerir diversos instrumentos de política pública que nos permitan a nosotros
mejorar la eficiencia de la prestación de los servicios, pero también mejorar la capacidad que nosotros tenemos desde los hogares, las industrias, el comercio y el Estado, para mejorar también el consumo y el reuso de estos bienes que podríamos tener en la ciudad. Por eso hoy hacemos este foro, porque quisiéramos hablar con varios académicos, pues hoy tenemos unos invitados que nos pueden ayudar a reflexionar y analizar de manera conjunta con la academia, que hemos tenido, digamos, como un diálogo y una relación muy virtuosa con ellos, para reflexionar sobre las decisiones que nosotros tomamos o las decisiones que tenemos que tomar. Entonces les agradecemos a los académicos que hoy nos acompañan, que estamos seguros que todos sus aportes no solo le harán bien a la formulación de esta política, sino que le aportarán a la ciudad y, ¿por qué no?, le aportarán al país en generar una tendencia de formulación de política. De igual manera, le agradecemos a todos los participantes de nuestro Dialoguemos del día de hoy, que nosotros podríamos tener, pues esperamos que hoy tengamos la participación de 70 a 100 personas, pero en los siguientes Hablemos esperamos que puedan haber una mayor participación, y esto depende también de la difusión que ustedes nos ayuden a realizar. De igual manera, agradecemos a todas las universidades que se han interesado en este Hablemos, particularmente dentro de los inscritos a bastantes estudiantes de la Universidad Distrital. Les agradecemos su participación en el día de hoy. Y bueno, y a todas las universidades, estudiantes y profesores que hacen parte del diálogo que hoy tendremos. Muchísimas gracias y muy bienvenidos a nuestro Hablemos del día de hoy. Muchísimas gracias, doctor Javier Vaquero. En este primer espacio de participación con la academia tendremos la posibilidad de conocer avances del proceso de formulación de la política pública de servicios públicos y tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cómo? Buenas noches, ingeniera Janet Prieto Perilla. Buenas noches para todos y para todas las personas que nos acompañan en este espacio. Bienvenida, Janet Prieto Perilla es la subdirectora de Servicios Públicos de la Secretaría Distrital de Hábitat y líder en este proceso de formulación. Bienvenida. Gracias, Sandra. Muchísimas gracias a todos por haber aceptado esta invitación a acompañarnos, como decía nuestro subsecretario, en la construcción y formulación de la política de servicios públicos. Vamos a compartir una presentación rápida relacionada con los avances que hemos tenido en el marco de la política de servicios públicos. Pues contando, ¿están viendo ya mi pantalla? Sí, la estamos viendo. Perfecto. Como les decía, pues inicialmente nosotros venimos trabajando en la construcción y formulación de la política de servicios públicos. Hoy precisamente lo que queremos mostrar es que estamos migrando en la formulación de esta política con un enfoque de economía circular. Esto quiere decir que venimos transitando de la prestación de servicios públicos en la actualidad desde el punto de vista lineal, basada solamente en el uso de los recursos naturales, la disposición final de los residuos, y queremos migrar justamente a tener una prestación sostenible desde los componentes económicos, sociales y ambientales. En este orden, pues arrancamos nuestro Hablemos que hace parte de la Escuela de Hábitat, y pues como punto central el avance de la formulación de la política de servicios públicos. Nuestra agenda prevista para la presentación que hacemos hoy en este espacio está contenida en 3 hitos. Un primer hito que está relacionado con el marco de la política pública. Un segundo hito, el diagnóstico de identificación de factores estratégicos que hemos identificado en el marco del trabajo de la construcción de la política. Y por último, contarles los avances que hemos logrado en la formulación de esta política como su objetivo general, específico y estratégico. Una apuesta, digamos, de este espacio que abrimos hoy en la Escuela de Hábitat es justamente poder generar esta plataforma de la construcción y formulación de la política para que ustedes desde el marco del gremio de la academia nos puedan aportar, digamos, en la formulación, plasmando las necesidades que ustedes consideren sean viables para incorporar en esta política de servicios públicos. Iniciamos un trabajo que establece la guía planeación distrital para la formulación de política pública. Esto es posteriormente hay una fase de agenda pública, que es la que estamos tratando de culminar en este mes de mayo, a mediados de junio.
y adicionalmente en paralelo venimos trabajando en la formulación y construcción de la política para finalizar una fase 4 hacia mes de septiembre de este año con la firma del decreto que nos permitirá pues tener la adopción de la política de servicios públicos y lo que resta a la administración poder implementar, hacer seguimiento y evaluación de la política. Dentro del contexto general, hay unas cifras importantes que mencionar aquí. Naciones Unidas plantea en sus estadísticas que a 2030 las ciudades tendrán o albergarán más o menos unos 3.500 millones de habitantes, y específicamente en lo que corresponde a la ciudad de Bogotá, el DANE también plantea en sus estadísticas que a 2035 habrá un crecimiento poblacional de casi 8.5 millones de habitantes. Este crecimiento de población pues demanda una mayor asignación de servicios ecosistémicos y pues por ende tendríamos una mayor degradación de estos en las condiciones actuales. Como decía nuestro subsecretario, la propuesta de nuestro nuevo plan de ordenamiento territorial que busca consolidar a Bogotá como una ciudad reverdecida, revitalizada y reactivada, pues contempla de igual manera migrar hacia esa formulación de la política de servicios públicos con un enfoque de economía circular que permita lograr llegar a la sostenibilidad en la prestación eficiente de los servicios públicos. Adicionalmente, el plan distrital de desarrollo pues también tiene una apuesta muy amplia inicialmente en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y busca dentro de su enfoque principal hacer de Bogotá pues una ciudad incluyente, cuidadora, sostenible y consciente, donde también se inserta la meta establecida para formular la política de servicios públicos. Hay una coordinación e implementación de acciones bajo el modelo de economía circular. Esto está orientado y va a ser, incluido entre los mandatos que contemplará la política de servicios públicos relacionados con el reuso de aguas residuales, el aprovechamiento de los residuos sólidos, y también tenemos un instrumento que es la ley orgánica que también fue adoptada en este año, que también imprime, unos componentes importantes en lo que tiene que ver con los servicios públicos en el distrito. Hay un artículo política de servicios públicos. Nosotros como cabeza de sector tenemos perdón. Y entonces, yo le dije, sí. ¿Alguien podría cerrar su micrófono, por favor? Dijo, hay una servicita de acá del barrio Monteignacio. ¿Podrían cerrar, por favor, el micrófono para poder continuar? Gracias. Entonces, les decía que hay una articulación muy fuerte con los mandatos que se establecen en el Plan de Acción Climática. Tenemos que incluir soluciones energéticas, basadas en el uso de fuentes no convencionales para energías renovables. Hay un cambio de combustible y de eficiencia energética que tenemos que contemplar en el sector industrial, que digamos que se han venido trasladando en los mandatos que están establecidos en la formulación y construcción de esta política. Como ya les mencionaba, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible también están siendo incorporados en el marco de la formulación. En nuestro segundo hito, relacionado con el diagnóstico e identificación de los factores estratégicos, lo que tiene que ver con la energía eléctrica, pues tenemos 4 componentes. Un componente que está relacionado con el consumo, y esto quiere decir que nosotros, Bogotá, la ciudad de Bogotá, aporta en consumo nacional el 12%. Es un consumo bastante alto, y esto equivale como a tener más o menos 2.600 millones de bombillas encendidas. Hay unas reglas, unos componentes que están establecidos por la resolución 549-2015 que imprime esta guía, tener como unos parámetros de ahorro tanto de agua como energía, sobre todo en los equipamientos establecidos como centros comerciales, hoteles y hospitales, que no venimos cumpliendo. En cuanto al componente de generación, pues hay una alta dependencia de energía hidráulica. Otros sectores generan también demanda
de energéticos como el transporte, la industria y el uso residencial. Hay una baja generación de fuentes no convencionales, de uso de fuentes no convencionales, y nosotros, de acuerdo a los resultados que emiten las estaciones de monitoreo meteorológicas, muestran que Bogotá sí puede llegar a migrar, sobre todo en los usos residenciales, tener instalación de sistemas fotovoltaicos para reducir el consumo de energía. Hay otros energéticos que también son importantes mencionar acá, y es que está relacionado con lo expresado nuestro subsecretario, relacionado con el gas natural. Nosotros tenemos un aporte del 25% de este consumo, de este servicio a nivel nacional, y esto equivale a tener más o menos 3 millones de barriles de petróleo al año. Un dato importante que hemos identificado en el diagnóstico es lo relacionado con el uso de gas natural en los hogares en la zona urbana de Bogotá, que asciende más o menos al 89% para la actividad de cocinar. En la zona rural, nosotros tenemos un alto porcentaje, el 52% lo hace a través del gas licuado de petróleo, que estos son las pipetas, y hay todavía un 20% de población que cocina con el uso de la leña. Esto, digamos que esta identificación de estos datos, pues nos permiten tener, digamos, un análisis inicial relacionado con la disponibilidad del servicio de gas a las futuras generaciones. Y esto es que, según la UDME, la Unidad de Planeamiento Minero Energética, nos dice que en 11 años nosotros vamos a tener un promedio, una demanda de promedio casi del 2%, y ese stop que tenemos ahora, hoy, en el 2020, pues nos está proyectando una disponibilidad solamente para 7 años. Esto es un punto importante que debemos plantearnos en la formulación y en la construcción de la política. Digamos que esta identificación del diagnóstico pues tiene unos impactos en los componentes ambientales, económicos y sociales relacionados con la quema de combustible, la contaminación de los suelos. En el componente económico, pues hay un aumento de precios, digamos, en el tema tarifario, debido a los periodos de sequía. Hay una afectación de gasto de los hogares por ese aumento de la tarifa. Y en los temas sociales, pues tenemos un riesgo de confidencialidad del sistema por depender mayoritariamente de la energía hidráulica, afectación para la prestación de otros servicios, tanto en salud como en educación. Digamos que estos son los impactos en lo que tiene que ver con el servicio de energía eléctrica. Igualmente lo hicimos esta tarea para el saneamiento básico, y tenemos pues que el consumo nacional, digamos, representa a la ciudad de Bogotá en un 20%, que esto equivale a tener 62.000 piscinas olímpicas al año en consumo doméstico. Hay un punto importante que mencionar, y es que el Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico establece que para una persona la disponibilidad asciende a 110 litros persona día. En los estratos 5 y 6, 4, 5 y 6, esta dotación es superada por estos estratos, lo que significa que debemos generar unas estrategias para minimizar este alto consumo. Hay otros sectores pues también que generan una presión importante en el recurso hídrico, pues el tema de agricultura, el uso doméstico y el tema de energía. Importante aquí en el diagnóstico mencionar que pues en el tratamiento y reuso, Bogotá tiene operando en este momento la fase 1 de Petar Salitre, y también en esta época ya está entrando también en operación la fase 2 de Petar Salitre, lo que significa que estamos tratando solamente en la ciudad del 30%. Alcanzaremos el tratamiento óptimo, es decir, el 100%, cuando tengamos construida y en operación la Petar Cánovas, que también ya viene la administración en este año generando los procesos de licitación para la contratación de los diseños, construcción y operación de la Petar Cánovas. Pero digamos que este tratamiento y reuso pues no se viene haciendo en la ciudad de Bogotá, y es lo que justamente estamos planteando, de generar unas estrategias importantes de insertar en la política de servicios públicos que tienen que ver con el reuso de estas aguas residuales tratadas. Hay otro componente que es el relacionado con los biosólidos. Tenemos que la Petar Salitre se produce, en la que está en este momento en operación, 118 toneladas al día. Se proyecta que con la entrada en operación de la fase 2 vamos a tener una producción de 450 toneladas, y cuando entre la planta de tratamiento de Cánovas, pues tendremos ya el 100% de estas aguas y generando unos 1.400 toneladas de biosólidos.
Para el tema, esto en lo que tiene que ver con nuestra ciudad urbana, y para el tema del territorio rural, que ustedes saben que este territorio compone el 70% de la ciudad de Bogotá, pues aquí no tenemos una información importante sobre la gestión de los residuos líquidos que provienen, digamos, de soluciones individuales en el territorio rural. Vemos, digamos, con dificultad que la disponibilidad para nuestra población futura, pues estará, digamos, en un 30% de reservas, se van a minimizar, lo que también tendremos que plantearnos en el marco de la construcción de la política. Y esto, pues, tiene unas implicaciones o unos impactos, también siempre lo hemos analizado desde sus diferentes componentes que nos permiten migrar hacia esta economía circular que estamos buscando en la prestación de los servicios públicos. Entonces, en el tema ambiental tenemos ecosistemas afectados, el 80% de la contaminación de la cuenca del río Bogotá proviene de los vertimientos sin tratamiento, que son vertidos directamente a la fuente hídrica, que en este caso es el río Bogotá. Hay unos impactos relacionados con la ineficiencia económica, con el aumento de los costos públicos en la recuperación ambiental. En el tema social, pues hay una pérdida de oportunidad de generación de empleo en actividades de aprovechamiento de esta agua residual, problemas de salud pública y demás que ustedes ya pueden observar aquí en la diapositiva. En cuanto a las bajas coberturas, pues tenemos una baja cobertura en las áreas rurales, en casi todos los servicios. El servicio de energía pues presenta, digamos, en centros poblados y subrural disperso, una amplia cobertura, pero la calidad de este servicio no es la óptima, que también venimos trabajando e insertando dentro de la política algunas estrategias y objetivos que nos permitan migrar a mejorar la prestación de este sector en la ruralidad. Hay alta cobertura de servicios públicos en la zona urbana. En casi todos los servicios públicos tenemos una cobertura alta, excepto algunas localidades que tienen zonas de tipo informal, pues que de alguna manera la administración viene proveyendo estos servicios, pero que no son de forma regular. Esto en cuanto a acueducto, alcantarillado y aseo. En cuanto a energía y gas y las conexiones a internet, pues tenemos también una alta cobertura en lo que tiene que ver con las áreas urbanas de la ciudad de Bogotá. Entonces, digamos que información es aquí importante mencionar que no tenemos, digamos, no contamos en este momento con una información geográfica gestionada por las empresas de servicios públicos. Para esto también hay una meta muy específica y muy puntual en el Plan Distrital de Desarrollo, que tiene que ver con la construcción del catastro unificado de redes y de usuarios de la ciudad de Bogotá. ¿Qué quiere decir esto? Existe información relacionada con las redes de prestación de los prestadores de servicios, pero no hay una integralidad en esa información, que es lo que estamos buscando con esta herramienta que venimos construyendo también desde la Subdirección de Servicios Públicos de la Secretaría de Hábitat. Adicionalmente, pues hay unos problemas de tipo de coordinación interinstitucional, demoras en los trámites y permisos. Tenemos una falta de articulación en temas precisamente de economía circular, que es nuestro enfoque de este espacio que abrimos en la Escuela de Hábitat. Y en el tema también de participación, pues aquí en lo que tiene que ver con el ejercicio de control social a la prestación de los servicios, tenemos un problema latente, y es que existen muchos comités de desarrollo y control social que están registrados ante la alcaldía, pero que solamente funciona uno de sus miembros, digamos que es activo uno de sus miembros, el vocal de control. Con ellos hacemos una serie de tareas, pero nos falta, digamos, articular, potenciar ese comité de control social, que ya tienen, digamos, una personería jurídica porque se han inscrito, pero nos falta todavía temas de participación que también están vinculadas con la construcción de la política de servicios. Y finalmente, pues entonces en nuestro tercer hito de la presentación queremos mostrarles lo que hemos avanzado en la formulación de la política muy rápidamente. Nuestro objetivo general trasciende a habilitar la transición hacia un modelo de gestión circular de los servicios públicos con un enfoque de sostenibilidad en los componentes ambiental, económico y social. Y como les decía, nosotros lo que estamos buscando es migrar de esa prestación lineal que se hace en la actualidad en todos los servicios públicos a una prestación circular que sea sostenible, que minimice el uso de los recursos, que regenere estos sistemas, que se puedan incorporar nuevamente al ciclo de servicios para ser aprovechados. Y esto tenemos una cadena
de valor, donde las tecnologías de la información pues se convierten en un instrumento transversal para lograr tener esta economía circular. Hay una producción, uso eficiente de los recursos, tenemos que bajar esa dependencia a la matriz energética, hay que disminuir las pérdidas técnicas y comerciales, tanto en agua como en energía. En lo relacionado al componente de consumo, pues tenemos que migrar hacia un uso eficiente de agua y energía, tenemos que separar los residuos en la fuente, hay que reutilizar, reciclar para llegar a un componente que es muy importante, que es el postconsumo, que es el que nos va a permitir realmente tener esa incorporación nuevamente a la cadena de valor. En este sentido, pues hemos trabajado, digamos, ya en la estructuración de los objetivos específicos. Tenemos por ahora 3 objetivos importantes específicos que están relacionados con el impulso en la implementación de las prácticas sostenibles para una gestión eficiente de los servicios públicos. Hay un segundo objetivo específico que está relacionado con la mejora en el acceso y la calidad de los servicios públicos. Y por último, dinamizar la gobernanza colaborativa en la gestión de los servicios públicos en la ciudad. Estos objetivos específicos pues tienen unos resultados esperados que tienen que ver con el incremento en el aprovechamiento de lodos y biosólidos de las aguas que se producen o las aguas residuales que se producen en el tratamiento, en las plantas de tratamiento de aguas residuales salitre fase 1, fase 2 y la entrada posterior de la Petarca Novas. Hay un aumento de usuarios que hacen uso de energías no convencionales y menos contaminantes. Ese es el resultado que esperamos. Es decir, como les decía, en el monitoreo que se hace en Bogotá, podemos llegar a migrar o podemos migrar al uso de estas energías no convencionales y eso es lo que estamos esperando con la formulación de nuestra política. En cuanto al segundo objetivo específico, pues el resultado esperado se orienta al aumento de viviendas con mejor acceso a servicios públicos, que hay muchas áreas en la ciudad que aún no tenemos, digamos, la prestación eficiente, eficaz y demás en el tema de servicios públicos. Buscamos también migrar con un resultado esperado relacionado con la mejora en la articulación entre los diversos actores que intervienen en la gestión de servicios públicos y por eso también estamos trabajando en la integralidad de la información que surte, digamos, del manejo de todas las redes de servicios públicos, que lo hacemos a través del catastro de redes de usuarios, de redes y de usuarios en la ciudad de Bogotá. Y hay unas estrategias importantes que ya hemos identificado que tienen que ver con mejorar la gestión y el aprovechamiento del agua, el desarrollo de instrumentos para facilitar la transición energética, promover soluciones de cierre de brechas en el acceso a servicios públicos, desarrollar mecanismos para mejorar la gestión, aumentar la participación del empleo de mujeres, que también es un punto estratégico para nuestra formulación de la política. Entonces, dicho esto, pues ya creo que hemos presentado rápidamente y de forma general cómo hemos avanzado en la construcción y la formulación de la política, y lo que esperamos de estos espacios que hemos abierto desde la Escuela de Hábitat es justamente que ustedes utilicen esta plataforma que venimos adelantando en la construcción de la política para que migren esas necesidades que ustedes desde el sector que manejan podamos poder establecerlas en la formulación de la política de servicios públicos. Muchísimas gracias a todos. Ingeniera, muchísimas gracias. La Secretaría Distrital de Hábitat avanza en la formulación de un modelo que integra el concepto de economía circular en la cadena de valor de los servicios públicos con un enfoque de sostenibilidad ambiental, económico y social que permite el cumplimiento de la agenda climática global y los objetivos de desarrollo sostenible. Esta noche seguiremos avanzando en la participación de los académicos invitados en 2 temas de la política pública: energías no convencionales en la ruta de los servicios públicos y economía circular, el agua en los servicios públicos. Los 2 espacios serán moderados por Mariliana Vieira y Shirley Castro Tuirán, expertas del equipo de formulación de la política pública de servicios públicos y tecnologías de la información y la comunicación de la Secretaría de Hábitat. En este momento estamos habilitando el chat del evento para que se formulen las preguntas que serán efectuadas al final de cada uno de los espacios por nuestras expertas. Entonces ya está habilitado el chat para que ustedes puedan diligenciar las preguntas en la medida en que vayan surtiendo cada una de las presentaciones. Les solicitamos mantener sus micrófonos cerrados y que esa comunicación sea vía este chat en el que ustedes podrán participar interactivamente y donde seleccionaremos las preguntas para ser realizadas al final de cada una de las presentaciones. María Juliana, buenas noches.
Buenas noches, María Juliana. También damos la bienvenida al profesor Germán Arturo López, director del Grupo de Investigación en Energías Alternativas de la Universidad Distrital y el Semillero de Investigación SEA. El ingeniero es magíster en Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes, con estudios de doctorado en Ingeniería de la Universidad Distrital, con más de 22 años de docencia en diferentes universidades del país. Autor del libro Generación de Biogás a partir de residuos sólidos urbanos, publicados por la Universidad Distrital en el año 2012. Coautor del libro Los recursos distribuidos de bioenergía en Colombia, también publicado por la Universidad Distrital en el año 2020. Vamos a invitar al profesor Germán Arturo López. Buenas noches. Muy buenas noches a todos los integrantes de la Secretaría de Hábitat de Bogotá por la invitación a este primer encuentro de Hablemos de Escuela de Hábitat. Me parece es un espacio muy importante para la difusión de todas las políticas públicas, principalmente en el uso de los servicios públicos y el uso eficiente de los mismos. Ingeniero, Bueno, vamos a permitir a María Juliana que nos cuente un poco la metodología y las preguntas orientadoras de este espacio. Muchas gracias, bienvenido. Hola, buenas noches a todos y a todas de nuevo. Muchas gracias por estar acompañándonos en este espacio de aprendizaje y diálogo en el marco de la formulación de la política de servicios públicos. A continuación, y dando cuenta, una de las estrategias, digamos, y una de las apuestas más fuertes que tiene la política de servicios públicos relacionada con la transición energética para la ciudad, en particular sobre la implementación de proyectos de fuentes no convencionales de energía renovable, el profesor Germán Arturo López nos hará una presentación que responde a 4 grandes interrogantes, digamos, que surgen de este proceso de formulación. Uno, ¿cuál es el aporte que desde la academia tiene relación con los temas de promoción y desarrollo de estas energías no convencionales y qué estrategias, programas y o proyectos están desarrollando en este momento de investigación para promover la transición energética en Bogotá? El segundo es qué retos han identificado para el distrito y cuáles considera que son las principales dificultades para el desarrollo de estas apuestas en nuestro territorio. La tercera es ¿cuál creería que pueden ser esas oportunidades de una política pública de servicios públicos para orientar y promover justamente estos proyectos que se vienen desarrollando por parte de la academia y otros sectores? Y por último, ¿qué estrategias consideraría necesarias para ya digamos, acompasar un poco esta estrategia de transición energética con la transición digital? Que también nos ayuda en todo el tema de eficiencia y telemetría. Entonces, de acuerdo con la metodología que les acaba de comentar un poco Sandra, la idea es que el profesor Germán nos haga su presentación. Posteriormente tendremos un espacio de preguntas, tanto de ustedes participantes como algunas que podemos hacer desde el equipo. Entonces, profesor Germán, bienvenido y ya el micrófono y la pantalla es suya. Gracias. Bueno, de nuevo, pues muchas gracias. Muy buenas noches a todos los participantes y agradecer por la invitación a este importante evento al cual pues me han permitido participar. Quisiera que me confirmaran si ya están viendo la pantalla y si me escuchan bien. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, lo escuchamos perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, básicamente tenemos hoy la presentación de lo que son las energías no convencionales en la ruta de los servicios públicos. Como lo dijeron, pues yo soy profesor de la Universidad Distrital de hace más de 22 años. Aquí pertenezco a la Facultad Tecnológica ubicada en Ciudad Bolívar, al sur de la ciudad. Aquí vemos unas fotos de dónde está. Es una sede muy bonita. Invito a que los que no la conozcan, que nos puedan acompañar y desde allá podemos tener mucha posibilidad de hacer muchos trabajos y es un sitio muy agradable para poder trabajar. Bueno, el primer planteamiento que nos hacen desde la Secretaría es qué aporte se tiene desde la academia para el desarrollo de la economía circular
vinculada con los servicios públicos. Bien, entonces nosotros desde la Universidad Distrital y desde el Grupo de Energías, pues hemos planteado un reto con estudiantes y con el grupo de investigación al cual yo pertenezco, para desarrollar propuestas que sean factibles y principalmente mediante la adaptación de tecnologías y específicamente de las energías renovables, que ya han sido probadas, digamos, a nivel global, y poderlas acoplar a las condiciones locales, específicamente hacia los servicios públicos, de una manera eficiente. Para recordar rápidamente, las energías renovables, pues son varios campos que tenemos nosotros, entre ellos pues la energía solar, fotovoltaica y térmica, las pequeñas centrales hidroeléctricas, la energía eólica, la biomasa residual como una fuente muy importante, la geotermia, otras, pues, entre ellas, por ejemplo, estaría la energía maremotriz y otras que, digamos, en la zona de Bogotá, pues no tenemos acceso a ellas. Pero también he incluido otras que es la energía verde, perdón, el hidrógeno verde. Entonces vamos a hablar un poquito sobre ello. Y el concepto de economía circular es cómo podemos, a través de todas las actividades que desarrollamos a lo largo de la vida, poder hacer todo un proceso en donde ojalá se generen residuos y se aproveche de forma sostenible los recursos de los cuales disponemos. Básicamente los servicios públicos domiciliarios pues, están reunidos en estos 6 grupos: el acueducto, el aseo, el alcantarillado, la energía eléctrica, el gas natural y el gas líquido de petróleo. Estos son, digamos, los que utilizamos aquí en la ciudad de Bogotá, y pues prácticamente todos, como veíamos, en la zona urbana pues tenemos un cubrimiento muy alto. De pronto en las zonas rurales de Bogotá pues no ha sido tan alto. Y la idea es poder llegar a todos con un servicio de alta calidad y sostenible. Una de las primeras retos, digamos, que podemos identificar para el distrito es, yo clasifiqué en 3 retos principales. El primero es que no estamos aprovechando energéticamente los recursos disponibles. Entre ellos, en lo que mal llamamos basuras, tenemos un buen nivel de energía que prácticamente no está siendo utilizada. Un segundo reto es disminuir al máximo la disposición final de los residuos sólidos. Actualmente tenemos más de 6.000 toneladas diarias que llegan al relleno sanitario Doña Juana todos los días. Y eso que se ha logrado disminuir, pues que la política de reciclaje ha disminuido un poco esta tendencia de los residuos que llegan allá. Y un tercer reto es mejorar el aprovechamiento energético de las aguas residuales, por ejemplo, de la planta Petar, del salitre, como lo mencionaba al principio la ingeniera Janet Prieto, que está en su primera fase y que está próximo a iniciar la segunda etapa. ¿Qué dificultades encontramos, digamos, con estos retos que se han planteado? Primero, es que hay una falta de separación real de los residuos en la fuente. Por más de que ha habido una política de que hagamos una separación, en realidad esta separación no es muy alta, y eso dificulta, digamos, el aprovechamiento de nuestros residuos. Entonces ahí es donde tenemos una principal dificultad, y hay que atenderlo desde la escuela y desde, bueno, tenemos que trabajar todos en que podamos hacer una separación adecuada de nuestros residuos sólidos. También hay un desconocimiento de los potenciales energéticos en los residuos sólidos urbanos, en las aguas residuales y en otras fuentes que, digamos, son relativamente fáciles de identificar. Y lo importante es cómo podríamos llegar a aprovechar estas fuentes energéticas que incluso desconocemos. Y obviamente también hay un desconocimiento de la forma como podemos aprovechar justamente esta energía que está contenida en este tipo de residuos, ya sean sólidos o de aguas residuales. Para tener una idea, este es un estudio que hicimos hace algún tiempo en el grupo interno, y pues sacamos una composición típica de los residuos sólidos de Bogotá. Y básicamente, pues los residuos sólidos, digamos, si tomamos una muestra de 100 kilogramos
de residuos sólidos. 15 de ellos son residuos inorgánicos, básicamente los clasificamos en vidrio, metales y otros llamados cenizas o suciedad. Y el 85% corresponde a materia orgánica, en donde la gran mayoría, el 50% o 50 kilogramos de esta muestra, corresponden a residuos de comida, ¿verdad? Y el resto, pues tenemos todos estos otros tipos de residuos y que por lo general pues llegan mezclados. Ahora, si miramos un poquito cómo es, digamos, la composición de humedad de cada uno de estos compuestos, pues vemos que es bastante variable. La gran mayoría, que son los residuos de comida, tienen cerca de un 70% de humedad. ¿Qué quiere decir? Que a duras penas el 30% de estos residuos son en realidad residuos secos y el resto es agua que está mezclado con ellos. Bueno, ¿alguna pregunta? Perdón. Bueno, de esta cantidad, hicimos un estudio de cuánto sería el potencial energético de los 85% de estos residuos, en donde encontramos que con lo que se está depositando hoy en día en el relleno sanitario, tenemos un potencial cercano a los 10.860 megajulios por tonelada de lo que es la materia orgánica. Si este potencial, que es llamado teórico, lo pudiéramos transformar en electricidad, por ejemplo, teniendo en cuenta ya los rendimientos, la posibilidad de recolecta, en las condiciones como estamos, podríamos tener un potencial eléctrico aproximado de 3.900 megavatios hora por día. Bueno, esto, digamos, ¿a cuántas viviendas podríamos suministrar energía? Esto equivaldría más o menos a unas 600.000 viviendas en la ciudad de Bogotá. Entonces ya vamos viendo cómo podemos empezar a tener posibilidades de aprovechamiento energético y este aprovechamiento pues ayudaría a disminuir la demanda de energía eléctrica que tenemos actualmente en Bogotá. ¿Qué aporte daría cada una de estas residuos que veíamos? Son 9 tipos de residuos orgánicos, de los cuales la comida es la que presenta mayor cantidad. Y la tenemos justamente en el primer puesto de aporte con cubrimiento de viviendas. En esta segunda columna, pues tenemos la energía, pero me voy a centrar en la tercera, que sería cuántas viviendas podríamos abastecer de electricidad, digamos, diariamente, si pudiéramos utilizar este 100% de estos residuos. Bueno, en realidad yo tomé un 70% de ellos, no tomamos el 100%, o sea, siendo lo más posiblemente realistas y teniendo en cuenta los rendimientos de transformación. Entonces, en residuos de comida tendríamos más de 207.000 viviendas de suministro de energía eléctrica. Y en segundo lugar y tercero tendríamos el papel y el cartón y los plásticos, digamos. Y ahí vamos viendo la posición en la cual nos vamos encontrando para tener los 604.000 viviendas que podríamos llegar a abastecer. ¿Esto a cuántos habitantes? Teniendo un promedio entre 3 y 4 habitantes por viviendas, tendríamos cercanos a 1.812 habitantes, lo que representa cerca del 23% de la población actual de Bogotá, lo cual pues es una cifra no despreciable, como podríamos llegar a suplir una buena cantidad de energía para esta cantidad de personas. Pero, ¿qué tecnologías podemos utilizar para aprovechar toda esa variedad de residuos que llegan al relleno sanitario? Pues básicamente tenemos como varias posibilidades en su aprovechamiento energético. Una de ellas, pues podemos hacer el proceso de reciclaje y que en cierta forma ya hay una política de reciclaje que seguramente hay que seguirla apoyando y hacerle seguimiento para poder hacer un verdadero reciclaje para disminuir incluso la llegada de todos estos residuos al relleno sanitario y poderlos aprovechar de mejor forma para realmente tener una energía, un proceso de economía circular. Pero si no la podemos aprovechar desde el punto de vista del reciclaje, veamos desde el punto de vista energético. Entonces, hay por lo menos 3 o 4 tecnologías actuales y probadas con las cuales se pueden trabajar. Uno es la biodigestión anaeróbica de los residuos sólidos orgánicos, principalmente los que tengan mayor contenido de humedad. Es decir, por ejemplo, los residuos de comida, se pueden hacer procesos de biodigestión y
el propósito es sacar biogás y el biogás es un gas combustible. Y con este gas pues podemos generar energía eléctrica, pues simplemente haciendo un proceso de quemar el gas y a través del agua la transformamos en vapor y el vapor movemos una turbina de vapor que mueve a su vez un generador eléctrico. Es lo que llamaríamos el ciclo Rankine. Hay un segundo tecnología que es la tecnología de incineración y de hecho la alcaldía de Bogotá ha puesto en consideración esta tecnología, que es que podríamos quemar parte de estos residuos y hacer un proceso similar, no a la digestión, sino quemarlos prácticamente que directamente. Y una vez se quemen, hacemos un proceso similar, evaporamos agua y ese vapor pues nos sirve para mover una turbina de generación eléctrica que nos mueve un generador eléctrico. Y pues básicamente tendríamos electricidad del proceso de incineración. Tenemos un tercer proceso que es la gasificación. Primero es un proceso interesante que ya no es una quema directa de los residuos, sino que podemos hacer una quema incompleta, es decir, en ausencia de oxígeno, con deficiencia de oxígeno, de tal forma que no se produce llama, pero así hacemos una transformación de buena parte de los residuos en algo que se llama gas de síntesis, que nos sirve para alimentar un motor generador de energía eléctrica. Y una última opción es la gasificación por antorchas de plasma, que esta nos permite prácticamente tomar cualquiera de todos los recursos previos que hemos visto y transformarlos también en un gas de síntesis que alimentamos un motor de combustión interna que mueve un generador eléctrico. Es decir, podemos sacar energía de nuestros residuos. Pero fíjense que no todos se pueden utilizar en todos los residuos. De ahí la importancia de la separación. En esta gráfica, pues vemos, por ejemplo, que los residuos de comida, que es la mitad del 100%, correspondería a procesos de transformación recomendada, sería la biodigestión anaeróbica. O también podría ser un proceso del compostaje, ya que el contenido de humedad que tiene es bastante alto y no se podría hacer procesos de combustión directa o sería de una forma muy ineficiente. En segundo lugar, por ejemplo, los residuos de jardín. Básicamente los residuos de jardín son los que llamamos las podas que se hacen en la ciudad y, digamos, los cortes de pasto, etcétera. Eso también tiene un alto contenido de humedad, por lo tanto, la biodigestión anaeróbica sería la tecnología más apropiada. Y si no se aplica la tecnología de la biodigestión, se pueden aplicar hacia el compostaje, que es una de las políticas que se ha planteado también en el distrito para hacerlas. El reciclaje estaría concentrado, digamos, en el papel, cartón, plásticos, el caucho, digamos, y veamos que en los residuos que no son orgánicos, también se puede reciclar o se debe reciclar el vidrio, los metales, e incluso las cenizas y lo que llamaríamos los residuos de construcción, por ejemplo, pueden llegar a ser utilizados como recebo en construcciones también. La combustión o la incineración directa no, por ejemplo, no nos sirve con las comidas o los residuos de comida ni con los residuos de jardín, pero con una buena parte de ellos sí nos podría servir. Entonces, aquí la importancia de que los residuos llegasen separados para poder utilizarlos de forma más apropiada con la tecnología que se quiera escoger. La gasificación tiene un poquito más de cubrimiento, por ejemplo, los plásticos podríamos utilizarlos de mejor forma y, bueno, la madera y la combustión podemos hacerla muy similar en ambos casos. Y la gasificación por plasma, que es la última, es que si definitivamente no somos capaces de poder clasificar nuestros residuos que llegan, que sería lamentable, pues tocaría recurrir a este tipo de tecnología, que es donde sí podemos utilizar para todos los tipos de materias orgánicas, incluyendo los no de origen orgánico. Con ella podemos hacer gas de síntesis y generar energía eléctrica. Entonces, digamos, tendríamos una última opción de llegar a esta, pero esta tecnología es bastante costosa y está, digamos, en etapa experimental en unos cuantos países a nivel mundial. Pero ya existe esta tecnología. De hecho, ya hicimos un trabajo de posibilidad de utilizar aquí en Bogotá 2 plantas de gasificadoras no ubicadas en el relleno de Doña Juana, sino en sitios intermedios para no tener que transportar
desde sitios lejanos hasta Doña Juana, todos estos residuos, y se disminuiría cerca de 2.000 toneladas si se plantearan dos plantas de 1.000 toneladas dentro de la ciudad, y generaríamos energía eléctrica. En cuanto a las PETAR, las plantas de tratamiento de aguas residuales, pues básicamente, pues los que no conozcamos, pues es básicamente el agua que viene contaminada, las aguas vertidas, las vamos a tratar como aguas tratadas mediante un proceso que se le hace en donde se retira pues la materia orgánica, y esa materia orgánica que está contenida en ella, pues se le puede hacer un proceso de digestión anaeróbica y producimos biogás. Según datos que tenemos en la planta del Salitre, se están generando alrededor de 579.000 metros cúbicos de biogás, los cuales pues es material o un compuesto combustible que puede llegar a ser utilizado, y sé que en estos momentos lo están utilizando para secar los biosólidos, que es una parte de cómo se deben trabajar, y cómo podemos secar también el mismo material que hemos ido sacando al agua que está contaminada para dejarla posteriormente limpia. Entonces, en esta parte están haciendo un proceso de secado con el mismo gas que se genera. Bien, pero nosotros tenemos una propuesta y hemos hecho un análisis posterior de que a partir de este biogás que se genera, podríamos hacer, y esto fue un trabajo que se hizo hace un par de años, cómo a partir del biogás, que es una mezcla de metano más CO2, a través de diferentes tecnologías de generación o separación del metano, que es el gas combustible, que es el que nos interesaría. En este caso, pues consideramos 7 tecnologías distintas, de las cuales nos concentramos, digamos, en la absorción química, que fue la que dijimos que era de pronto la más apropiada para la planta del Salitre, en donde podríamos separar el biometano o el metano y el CO2 por aparte. El biometano, si lo podemos separar del CO2, prácticamente tiene las mismas propiedades del gas natural o incluso superiores. Entonces, si lo podemos separar, en otros países lo que hacen es con este biometano es inyectarlo a la red de transporte del gas natural, y se ayuda a tener este tipo de combustible en mejor condiciones para el uso doméstico. El cálculo que se hizo es que se puede generar con lo que se estaba produciendo en ese momento en la planta de Salitre actualmente, cerca de 55 terajoules año de energía, que podrían cubrir, si los transformamos en energía eléctrica, como ya vimos que se puede hacer, cubrirían cerca de 1.550 hogares, o si lo dejamos como biometano inyectado a la planta de red de distribución de gas natural, podríamos cubrir cerca de 13.500 hogares, lo cual disminuiría el consumo de gas natural, digamos, porque podríamos sacarlo del biometano que se está generando actualmente, perdón, del biogás que se genera actualmente en la planta PETAR El Salitre. Pero yendo un poquito más adelante, podríamos decir, oiga, mire, nosotros tenemos biomasa residual, tanto los residuos sólidos urbanos en las aguas residuales, y mediante el proceso de Estamos digestión... acercándonos a finalizar la intervención, nos quedan 2 minutos. Sí, voy a terminar, me faltan dos no más. Mediante la biodigestión anaeróbica producimos biogás, que es como lo decimos, y mediante la absorción química producimos biometano. Pero a su vez este biometano, que lo podemos inyectar a la red de gas natural, también lo podríamos para producir en hidrógeno verde, que va a ser el combustible del futuro a través de un proceso de reformado en el cual ya estamos trabajando en hacer una propuesta pues, para la ciudad de Bogotá. Finalmente, digamos, otra posibilidad es a través de la autogeneración fotovoltaica en los hogares y edificios públicos. Básicamente, la energía solar, pues utilizamos la generación eléctrica y podemos utilizarla para consumo interno, ya sea en viviendas, en edificios o en fábricas. Y si tenemos excedentes de esta energía, pues se vende a la red eléctrica. Pero, digamos, en el horario nocturno, cuando no tenemos energía solar, pues utilizamos la red eléctrica para cubrir el resto de necesidades, digamos, de las viviendas. ¿Qué tenemos de ventaja? Digamos, tenemos ya un compromiso, Colombia firmó un compromiso para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible para la descarbonización para el año 2050.
Y tenemos en apoyo, digamos, dos leyes, que es la ley 1715 del 2014, que es donde se define y se aprovechan las llamadas fuentes no convencionales de energía renovables. Y la ley de acción climática del año 2021, del año pasado, en la cual las entidades públicas deben planear y alcanzar carbono neutralidad en sus sedes para el año 2030 y para el año 2050 tener carbono neutralidad en el país. Entonces, digamos, esta es otra posibilidad como tal. Y finalmente, el potencial energético, eléctrico y térmico son de este orden para la ciudad de Bogotá, entre 90 y 130 vatios por cada metro cuadrado de superficie que tengamos, que podríamos obtener de energía eléctrica. Entonces tendríamos que contabilizar, digamos, nuestros techos, etcétera. Y en cuanto a la energía solar térmica, podemos contar con un potencial térmico de 1.800 a 2.700 vatios hora por metro cuadrado día para la calefacción, digamos, de agua y consumo como tal. Entonces, digamos, tenemos tres posibilidades de aprovechamiento energético como tal. Bien, con esto pues terminaría la intervención y estaría dispuesto a atender cualquier inquietud o pregunta que se tengan de parte de ustedes, tal Profesor, como lo manifestaron. muchísimas gracias. Tenemos dos preguntas en el chat. Por el tiempo que nos queda, le propongo que respondamos una en este momento. La otra, pues el compromiso es que enviamos de todas formas las respuestas por correo. Así que si en el transcurso del resto de esta conversación las personas quieren hacer más preguntas, entonces bienvenidas. Las atenderemos después por correo electrónico. Entonces aquí Santiago nos pregunta si se tiene un estimado del valor de generación por kilovatio con estos sistemas propuestos y cómo se encontraría comparativamente con el valor actual del kilovatio con otras tecnologías tradicionales. Bueno, prácticamente la valoración que nosotros hemos hecho del kilovatio hora generado es una valoración con respecto a la información del potencial energético teórico de cada una de estas fuentes, teniendo en cuenta los procesos de transformación a energía eléctrica en condiciones reales, digamos, y teniendo también en cuenta de que no el 100% es posible capturarlo. Entonces, hemos tenido en cuenta entre un 70 y un 80% del material que se está consiguiendo actualmente, que podríamos llegar a transformar. Ahora, la energía producida por este medio o por los otros medios que tengamos, pues es idéntico y simplemente la utilizaríamos. Lo que hay que mirar entonces es que la materia prima está allí disponible y con ella pues podríamos llegar a utilizarla como tal. Básicamente esa sería como la idea. Y poder tener separada de las fuentes el material disponible para aprovecharlo de la mejor forma posible. No sé si hubiéramos para una segunda pregunta o ya se nos agotó el tiempo. Si quiere la última pregunta, rápidamente. Una pregunta que nos hace María es, ¿cuáles son los impactos ambientales de estas diferentes tecnologías explicadas para la generación de energía a partir de residuos? Bueno, esto prácticamente estaríamos en lo que llamamos fuentes no convencionales de energía que son limpias, es decir, no van a generar gases de efecto invernadero ni contaminación. O la contaminación que se pueda llegar a generar, digamos, al final de su vida útil es bastante baja, tanto así que sería un valor de una huella muy pequeña, digamos, ya cuando se disponga finalmente al cabo de 20 o 30 años de los residuos que produzcan, digamos, ese tipo de planta. Y mientras tanto, de aquí a allá, pues seguramente ya hemos investigado un poco más de cómo aprovechar ese tipo de residuos para realmente vincularlos a una economía circular completa. Entonces, por lo tanto, la respuesta es prácticamente la emisión de contaminantes es casi que cero y algunos autores dicen que es cero. Yo digo que todavía tenemos un poquito de huella, pero es mínima, es bastante pequeña comparado con lo que tenemos si usamos combustibles fósiles para generar esa energía. Perfecto. Bueno, ingeniero Fernando López, María Oliana Vieira, buenas noches. Muchísimas gracias por su intervención. Vamos a continuar con el segundo tema a tratar el día de hoy, para lo cual está invitado el doctor Alfonso Gómez Gómez, arquitecto y magíster en construcción de la Universidad Nacional de Colombia,
docente en el área de tecnología, integrante del grupo de investigación GRIME, grupo de investigación en materiales y estructura, de la línea de investigación de productos y procesos biotecnológicos en arquitectura, expresidente de la Agremiación Colombiana de Arquitectura y actualmente decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Javeriana. Alfonso Gómez Gómez, buenas noches. Hola, buenas noches, Sandra. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación a todos ustedes desde la Secretaría del Hábitat. Muchísimas gracias. Este segundo espacio de la noche es sobre economía circular, el agua en los servicios públicos. Voy a invitar a Shirley Castro, quien nos va a contar un poco los interrogantes principales que hemos tenido para este espacio y las preguntas orientadoras. Bienvenida, Shirley. Muchas gracias, Sandra. Un saludo muy cordial a nuestro invitado, al decano Alfonso Gómez Gómez, y a todos los asistentes que nos acompañan en este momento. Durante el proceso de formulación de la política de servicios públicos, ya lo habían comentado tanto María como Sandra, nos han surgido una serie de interrogantes sobre el enfoque de economía circular y cómo implementarlo en el distrito. Estos son los temas que queremos abordar en este espacio para conocer los puntos de vista desde la academia. De forma particular, vamos a seguir la misma metodología que en el espacio anterior. Vamos a tener un espacio para que el decano Alfonso Gómez nos haga una presentación a partir de 4 preguntas que están relacionadas con cuál es el aporte de la academia en relación con la promoción y desarrollo de la economía circular, particularmente en los temas de agua y saneamiento, qué estrategias, programas y proyectos se están desarrollando sobre investigación para promover este tema en Bogotá, cuáles son los retos que se han identificado para la implementación de este tipo de concepto y de este cambio de modelo al interior del distrito en los servicios públicos. ¿Cuál cree que pueden ser las oportunidades que se pueden abordar desde la política pública de servicios públicos y qué estrategias consideran necesarias para el desarrollo digital dirigido a la eficiencia y buscar todo un proceso también de mejora en la prestación de los servicios desde el punto de vista de economía circular, teniendo en cuenta todos los desarrollos, temas digitales en la prestación de los mismos? Entonces, damos la palabra al decano. La pantalla y el micrófono son suyos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Shirley. Por supuesto, esta invitación para mí es un gran honor porque pues con la Secretaría del Hábitat hemos venido compartiendo diferentes conceptos y diferentes aproximaciones, no solamente en el tema de vivienda, sino también en el tema de cómo se articula esto con el POT y con otra serie de instrumentos en el distrito. Mi charla va a ser no tan técnica, yo me le quito el sombrero al profesor Germán por esa investigación tan juiciosa en los temas de energía. A mí va a ser bastante más conceptual. Esta charla conceptual pues lo que busca es dar una idea de cómo podemos manejar el agua para Bogotá. Entonces pues en ese orden de ideas voy a empezar aquí con compartir esta presentación. Precisamente voy a hablar sobre agua, pero sobre todo voy a hablar de ese concepto que es la economía circular en este sentido. Pues les quiero contar que mi papá es apicultor desde hace más de 30 años y él ha aprendido este oficio maravilloso. Al punto que hoy en día hasta mi esposa está involucrada con un concepto de diseño que ella ha denominado el Bee-Centered Design, diseño centrado en las abejas. En estos años he aprendido muchas cosas sobre la complejidad de una sociedad tan fascinante como la de estos diminutos animales que se pueden extrapolar a nuestra propia sociedad. Hoy les quiero compartir algunas de ellas que aplican para el tema de nuestra conversación. La primera es que para sobrevivir, las abejas procuran mantener un delicado balance entre sus necesidades y los recursos que pueden obtener de su entorno. Si hay floración, hay agua, la colmena crece, recoge el polen y produce miel para alimentarse y fortalecerse. En épocas de no floración y cuando el recurso es escaso, la colmena disminuye y usa el producto de su trabajo para alimentarse y sobrevivir. La miel que producen las alimenta y con su trabajo fecundan las flores que les vuelven a dar de comer. Así que la primera cosa que les quiero compartir es que esta lógica circular
les brinda no solamente su subsistencia, sino la subsistencia de las plantas y de los humanos que nos alimentamos de esas plantas. Son muy pequeñas, pero su impacto es gigante en el ecosistema, pues son las responsables de no solo consumir, sino de polinizar las plantas que nos vuelven a dar alimento a todos. La segunda cosa que les quiero compartir es el corto tiempo en el que logran ese impacto. La expectativa de vida que tiene una oveja obrera es de 30 a 60 días. Para nosotros es solamente un mes, pero para ellas es toda una vida. Janine Benyus, que es autora del libro Biomímesis, dice que si la historia de la Tierra fuera de un año, es decir, que cuando el planeta se creó hubiera sido el 1 de enero y hoy fuera el 31 de diciembre a las 12 de la noche del mismo año, la humanidad habría aparecido el 31 de diciembre a las 11:54 de la noche. Para la Tierra solo han pasado 6 minutos, pero para nosotros es toda una humanidad. Pero a diferencia de las abejas, en tan solo 6 minutos hemos logrado hacer un impacto tal en el planeta que no solo no producimos más recursos, sino que ya agotamos los de las siguientes generaciones. Y en esta escala somos más chiquitos para el planeta que las abejas para el ecosistema. Las lecciones que he aprendido de las abejas y de la humanidad es que no se necesita una eternidad para lograr un gran impacto, pero que si somos abejas, como nos llamamos nosotros en Colombia, podemos tener una mejor relación con nuestro entorno, pues mientras su estilo de vida produce y construye, el nuestro agota y destruye. Como arquitecto me he dado cuenta de la gran responsabilidad que tienen las ciudades en el impacto sobre su entorno. Bogotá tuvo un vertiginoso crecimiento en el siglo XX. Aumentó su población 80 veces, pasando de tener 100.000 habitantes en 1900 a más de 8 millones en el 2000. La ciudad ha crecido físicamente y en población, a través de la expansión sobre los humedales, sobre los ríos y sobre los cuerpos verdes en una relación con su entorno que es diametralmente opuesto al de las abejas. La ciudad consume agua, comida y combustible de una manera lineal, donde el producto es contaminación, desechos y polución. Hasta el momento, no hay un sistema perfecto de reutilización de estos recursos ni de reabastecimiento como lo hacen las abejas. Por el contrario, el consumo per cápita cada vez aumenta, el tamaño de la ciudad sigue en expansión y la población que llega en busca de oportunidades es cada vez mayor. La naturaleza nos ha enseñado que para ser sostenible, la lógica que utiliza es una lógica circular. Consume solamente lo que necesita y el producto de ese consumo se convierte en otro alimento o en otro elemento que alimenta el ciclo para mantener el balance natural. Por el contrario, el estilo de vida de los seres humanos sigue una línea recta. Es creciente cada vez más y contamina y agota los recursos produciendo desechos que no alimentan el sistema nuevamente, sino que contribuyen al deterioro del ecosistema. La ciudad ha hecho algunos esfuerzos para la reducción del consumo, para el reciclaje y la reducción de desechos, pero nunca serán suficientes si como ciudadanos no cambiamos nuestro estilo de vida a uno más sostenible. El problema es que en el manejo del agua estamos peor. Las fuentes de alimentación del sistema que por el momento garantizan un abastecimiento suficiente para la ciudad nos dejan pues todavía poder tomar duchas largas y hasta regar los jardines con agua potable. Pero el problema es que el agua que llega a las casas y los edificios la usamos, la ensuciamos y la desechamos a una red que ya no da abasto. En un sistema lineal de abastecimiento, consumo, contaminación y desecho. Esto significa que si no entendemos el ciclo circular de la naturaleza, tarde o temprano agotaremos el recurso y solamente quedaremos con el desecho que nosotros mismos hemos creado. El ciclo natural del agua que nos enseñaron en el colegio nos indica que el agua nace en las partes altas, baja por los ríos y por el subsuelo, llega a los mares, allí se evapora, se convierte en nubes y cuando llueve, vuelve y alimenta el sistema. Es decir, tiene un comportamiento circular. Tenemos una enorme tarea como arquitectos y como planificadores urbanos, pues la relación con el agua en la ciudad de Bogotá es deficiente. Primero porque en la expansión de la ciudad secamos los humedales para construir barrios enteros. Segundo, porque lo que alguna vez fueron ríos llenos de vida,
Hoy son caños que pertenecen a la red de alcantarillado y en algunas zonas reciben las aguas contaminadas de la industria y de algunos barrios. Tercero, porque el agua que alimentaba los niveles freáticos del suelo ya no llega hasta allí por la impermeabilización causada por el asfalto y el concreto, lo que causa inundaciones en las partes más bajas y vulnerables de la sabana, convirtiendo a la ciudad en un gran tejado cuya canal de desagüe es el río Bogotá. Y cuarto, el crecimiento fue tan acelerado que en la periferia de cada década se construyeron primero los barrios antes que las redes de abastecimiento y desagüe. Por último, la relación de la ciudad con los humedales es físicamente imposible, pues las rejas que los encierran impiden la convivencia de los humanos con el sistema natural, desapareciendo así el sentido de mutualismo y convirtiendo el humedal en un bloqueo urbano que genera desarticulación e inseguridad. Sin duda, la ciudad ha hecho esfuerzos en los últimos años para mejorar la relación con el agua, y estas situaciones no son culpa de una administración, sino de un proceso histórico de crecimiento no planificado. Sin embargo, los cambios que se requieren deben empezar por cambio en nuestros modos de vida. La política de servicios públicos no puede ser una política aislada, debe ser una política integral, articulada con todos los elementos complejos que componen una ciudad, pero desde un punto de vista sostenible, por encima de un sistema consumista y expansivista, si me permiten la expresión. Soluciones hay muchas y ya están inventadas. El principal reto es cambiar nuestra perspectiva para abordar el problema. Una política pública en el tema de agua deberá estar articulada con el POT para proteger la estructura ecológica principal en procura de un crecimiento sostenible. Los proyectos urbanos que se plantean a futuro deben entrar en una relación directa de mutuo beneficio con los cuerpos naturales. La arquitectura de la ciudad no puede seguir siendo una especie invasora dentro del ecosistema. Las empresas encargadas de los proyectos urbanos deben coordinarse de una manera armónica, ya que muchas veces parece que quienes instalan las redes son los enemigos de quienes construyen las vías, pues entran a intervenir una vez están finalizadas las obras. Al agua debe permitírsele entrar al suelo, para que éste respire y mantenga sus niveles freáticos y por lo tanto la estabilidad de los suelos de la sabana. Ejemplos como la Ciudad de México nos muestra la afectación que tiene sobre la arquitectura de la ciudad un manejo no adecuado del agua y del suelo. La ciudad puede implementar sistemas de captación de aguas de lluvia para el regadío de zonas verdes en espacios públicos y también en espacios privados. Los humedales requieren que de una manera natural recuperen su vitalidad como ecosistema, pero estas soluciones no se le pueden solamente cargar a la ciudad. Las construcciones son grandes responsables en esta solución. Separar las aguas orgánicas de las aguas servidas debe ser una necesidad para que se les pueda hacer un tratamiento previo antes de entregarlas al sistema de una manera más limpia. Hoy, sin duda, todas las aguas servidas de un edificio se van al mismo tubo, el mismo tubo va al mismo río, el mismo río va al río Bogotá, y de ahí en adelante todo es contaminación. Y es fundamental utilizar el agua de lluvia para aquellos servicios. Es fundamental utilizar el agua de lluvia para aquellos servicios que no requieren necesariamente de agua potable, como la limpieza de los sanitarios, el aseo de los edificios y el regadío de las zonas verdes, entre otros. No se entiende hoy cómo todavía el sanitario lo estamos limpiando con una descarga de 6 litros por vez de agua potable que podría ser para el consumo. Las nuevas ciudades deben entender que hacen parte de un ecosistema que funciona de manera circular. Debe preocuparse no solamente por el abastecimiento, sino por la manera en cómo utiliza esos recursos y produce unos nuevos para mantener el sistema funcionando. De lo contrario, más temprano que tarde tener agua potable será algo más que un lujo. Una política de servicios públicos sostenible no solamente es oportuna, sino necesaria. Es un reto muy difícil, pues para lograr esta visión circular falta recorrer un largo camino, pero el de hoy es el primer paso. Todavía estamos a tiempo, pero hay que cambiar la manera como hemos venido haciendo las cosas, porque como dijo Einstein en la definición de la locura, si seguimos haciendo lo que hemos venido haciendo, seguiremos recibiendo lo que hemos venido recibiendo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor decano, por esta maravillosa presentación en la cual nos ha traído no solamente desde el punto de vista conceptual, sino también desde el punto de vista de cómo y qué se esperaría de una política de servicios públicos a nivel de planificación y de articulación con otros instrumentos de planeación. Bueno, le preguntamos por favor a Sandra si ya tenemos algunas preguntas en el chat. Bueno, en este momento no tenemos preguntas en el chat. No tenemos en este momento preguntas en el chat. Perfecto. Acá tenemos una por el interno. Nos están preguntando, profesor, ¿cuáles son esas oportunidades que ven de forma particular, programas, proyectos que se pudieran trabajar y aprovechar desde la academia en los temas de aprovechamiento y uso de subproductos de las aguas residuales tratadas? Bueno, hay una cosa que es bien interesante desde la arquitectura y es la manera como un arquitecto ve el problema de una manera holística. Es decir, no solamente desde un punto de vista técnico para poder tomar el agua, hacerle algún tratamiento con alguna tecnología o con algún aparato y poderla limpiar para vertirla al sistema, sino cómo se ve desde el punto de vista holístico. Ahorita vienen a mi mente varios de los proyectos de trabajos de grado que hemos logrado evaluar en la Universidad Javeriana, en la Facultad de Arquitectura, donde estudiantes de pregrado de arquitectura han planteado la manera de limpiar el agua de forma urbana. Primero, desde los edificios hay necesidad de separar las aguas, es decir, no debemos o debemos encontrar la manera en que los edificios urbanos dejen de vertir el agua jabonosa de las duchas, el agua de los lavamanos, por el mismo tubo que el agua del sanitario y el agua de la cocina, que tienen residuos orgánicos. Eso debería estar separado y debería tener un tratamiento en la salida de cada uno de los conjuntos, en la salida de cada uno de los edificios. Eso para los constructores puede sonar un poquito descabellado, pero creo que es necesario, porque no se le puede cargar solamente a las 3 petar de la ciudad toda la limpieza del agua servida, toda vez que las aguas son diferentes, no todas las aguas servidas son en ese sentido. Hemos construido viviendas, hace muy poco fuimos ganadores de Solar Decathlon, finalistas en el 2015 y ganadores en el 2019, que es este concurso organizado por el Ministerio de Energía de los Estados Unidos para construir viviendas 100% sostenibles. Y estas casas aprovechan tanto el agua de lluvia para el aseo de los baños, para el regadío de las plantas, como la separación de las aguas servidas, utilizando inclusive baños secos. Esa es una tecnología que suena descabellada en este momento, la utilización de baños secos, pero es una tecnología que permite no utilizar agua para la descarga del sanitario, ni siquiera de las de agua lluvia. Y es una cuestión de costumbre. Se puede utilizar un baño seco con una tecnología absolutamente económica y de allí se produce abono para las plantas. Es decir, hay formas de lograrlo. Y finalmente, pues para no alargarme mucho en la respuesta, el Instituto Javeriano del Agua, que está configurado por varias facultades en la Universidad Javeriana, entre ellas la Ingeniería y la de Ciencias, tienen diferentes investigaciones que han logrado, por ejemplo, desarrollar materiales porosos para asfaltos, para andenes, donde pues el agua no se trata de una manera impermeable sobre el asfalto y el concreto, sino que la absorbe el suelo, y el suelo, como funciona como una esponja, recoge esas aguas para mantener sus niveles freáticos, y de esa manera no se le carga todas las escorrentías a los ríos, y particularmente el río Bogotá, que es lo que nos causa finalmente las inundaciones en la sabana. Muchas gracias, decano. Tenemos otra pregunta. Nos preguntan, ¿qué proyectos podrían ser viables en Bogotá región? Yo creo que hay necesidad de varias cosas. Hace un par de años nos dimos cuenta que en los temas de abastecimiento, las fuentes de agua de la ciudad de Bogotá no son suficientes para abastecer a toda la sabana. Y pues como lo notaban hace un momento cuando estaban presentando la primera diapositiva de la política de servicios públicos, se hablaba que estaba en un consumo de más o menos 110 litros por persona al día. Uno no se toma 110 litros de agua al día,
a duras penas uno se toma algunos vasos de agua y no como el médico recomienda, que uno siempre le dice, oiga, tómese 5 vasos de agua al día. Muy pocas personas realmente lo hacen. Entonces, ¿en qué se consume? Lo que pasa es que se hace como un gran promedio en el consumo del agua entre las duchas, el lavado, aseo, regadío de jardines, y todo eso se lo cargan como a cada persona en el promedio del consumo de agua. Lo que se puede hacer en Bogotá región es que la primera tarea es reducir el consumo. Eso es muy importante, buscar que la política del agua busque reducir el consumo en ese sentido. La segunda o el segundo elemento que yo recomiendo es que se busquen tecnologías que de verdad no son nada complejas, pero pues no son complejas en su tecnología, pero son complejas en su ejecución, porque en Colombia estamos acostumbrados a meter los tubos entre la pared y las placas. Así que empezar a separar los tubos arquitectónicamente es un camello, como lo decimos popularmente, porque hay que romper mucho la vivienda para separar los tubos. Sin embargo, hay que hacer una separación de las aguas. Tercero, hay que buscar en la sabana cómo generar unos tratamientos de agua en la salida de las edificaciones. Eso es muy importante. Y por supuesto, hay ciudades en el mundo que tienen una mejor relación con el agua. Esto sí es un punto número 4, y es a nivel de estructura ecológica principal y POT. ¿Cómo nos volvemos más amigos de los cuerpos de agua? Ciudades importantes como París, Chicago, Nueva York, la relación con el río es fundamental. Ese es el eje central de la ciudad. Allí están los predios más importantes, los predios más costosos. Para nosotros el río Bogotá es donde está lo menos, digamos, desarrollado de la ciudad. Es la periferia, es el olvido, es donde se inunda, y pues bueno, eso es una cosa por allá lejos. Para nosotros el río Bogotá es una cosa por allá, como lejos. Nuestra relación con el río Bogotá es muy mala. Y la relación con los cuerpos de agua tampoco. Humedales que se han recuperado tienen unas grandes rejas alrededor de ese humedal donde no podemos como ciudadanos interactuar con ellos, y por lo tanto el humedal pasa de ser una cosa, voy a usar esta palabra, chévere, a ser un problema, porque el humedal se convierte en un bloqueo dentro de la ciudad que no deja pasar vías, que no deja construir nuevas viviendas, que por las rejas se convierten en zonas inseguras, inclusive algunos se convierten en botaderos de basura. Entonces el humedal se convierte en la psiquis del colectivo en un problema y no en una oportunidad. Y por lo tanto, esos humedales, si no se encuentra una relación simbiótica entre el humedal y la ciudad, para que la ciudad disfrute del humedal y el humedal se vea beneficiado por los usos de la ciudad, pues el humedal se convierte en un problema, y tarde que temprano alguien va a estar tentado a tumbar esa reja, secar ese humedal y construir encima. Yo sí creo que ahí hay un reto sobre todo muy importante para la sabana, y es mejorar nuestra relación con el agua. El agua es como de las muy pocas cosas en el universo que tiene la capacidad de dar vida y que tiene capacidad de quitarla. Y aquí en Colombia, siempre que llueve es un desastre, pero siempre que no llueve es otro desastre. No hemos aprendido a convivir con el agua, y eso, ahí hay mucha tarea por hacer. Muchas gracias, decano. Hemos terminado esta sesión de preguntas. Sandra, podemos seguir con nuestro orden del día. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Para seguir avanzando, vamos a invitar a Shirley a que precisamente nos diga cuáles son esas conclusiones o aportes que se pueden desprender de la participación de la academia en la noche de hoy en esta escuela, y de hablemos de estos temas tan importantes en el marco de la construcción de la política pública de servicios públicos y las tecnologías de la información y la comunicación. Shirley. Muchas gracias, Sandra. Yo quiero retomar las palabras. Ya lo mencionaba el decano, hay un reto muy importante y muy grande por abordar en la política, y es precisamente el estilo de vida que siguen los seres humanos, en particular si lo vemos desde el punto de vista de Bogotá, y lo que se busca en la política de servicios públicos. Esta gestión de los servicios públicos sigue un modelo lineal basado
precisamente en el consumo y disposición, sin y dejando a un lado todo el tema de aprovechamiento que también lo mencionaba el profesor Germán. Digamos, cómo hay una necesidad de tener un aprovechamiento de forma sostenible de los recursos que en este momento se están desaprovechando o se están desperdiciando. Tenemos unos retos identificados en cuanto al no aprovechamiento energético de los recursos disponibles, si lo vemos desde los residuos sólidos, pero también a lo largo de las presentaciones lo vimos en cuanto a los residuos líquidos, es decir, todo lo relacionado con los temas y valorización de residuos que puede hacerse desde el tratamiento de las aguas residuales. También lo mencionaban en las presentaciones, como hay también un reto de disminuir al máximo la disposición final de residuos sólidos, de mejorar el aprovechamiento energético de las aguas residuales de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Hay un desconocimiento de estos potenciales energéticos de las aguas residuales, sin embargo, a lo largo de su presentación el profesor Germán nos mostró también cómo a través de un ejercicio académico y un proyecto con estudiantes han venido revisando precisamente cuál puede ser el potencial de las aguas residuales utilizando diferentes tecnologías y encuentran que puede ser usado, incluso puede satisfacer el consumo si lo vemos desde el punto de vista de tratamiento de aguas residuales y de su aprovechamiento buscando bien sea producción o uso a través de biometano o de energía eléctrica, puede, incluso nos hablaba de un dato y es poder satisfacer las necesidades de energéticos de 13.500 hogares. Ya lo mencionaba también la subdirectora Janet, que en algunas zonas principalmente de la ciudad, si lo vemos en áreas rurales y en algunas áreas en tratamiento, por ejemplo, en tratamiento de legalización, todavía las coberturas no llegan a ser universales y hay unas necesidades de pensar de forma diferente cómo llegar y satisfacer los servicios públicos tanto al presente como futuras generaciones. También lo mencionaba el profesor Germán en su presentación, hay unas posibilidades importantes de aprovechamiento energético, de autogeneración fotovoltaica en hogares, pero también en edificaciones públicas. Desde el Plan de Acción Climática de Bogotá también se vienen implementando, digamos, e impulsando todas estas estrategias que están articuladas con la política de servicios públicos. En ese sentido, también quiero mencionar algo que el decano mencionaba en su presentación y es la necesidad de tener un punto de vista holístico en esta política. No la podemos ver aislada, tiene que tener una articulación que precisamente también lo estaba mostrando la subdirectora, toda esta articulación que hay con otros instrumentos de planeación a nivel distrital, pero también a nivel nacional y cómo le apuntan a unas metas internacionales, unas metas de objetivos de desarrollo sostenible, como la sombrilla también. Otra de las sombrillas de estas políticas es el Plan de Acción Climática de Bogotá, es decir, poder tener un marco y un pensamiento holístico que esté articulado con otros instrumentos de planeación y también lo mencionaba el decano, la importancia de poder tener una planificación muy concentrada y muy centrada también en mejorar esa relación con el agua, es decir, no solamente pensar en todos estos temas de abastecimiento, de consumo, también en los temas de tratamiento de aguas residuales, también en los temas de aprovechamiento, pero cómo nuestra relación con el agua también debe ser modificada. Otros tipos de aprovechamiento también que fueron mencionados en cuanto al tema de agua es la posibilidad de tener aprovechamiento de aguas lluvias al interior y por fuera de las edificaciones. Digamos que ahí también hay un potencial muy importante que puede ayudar a satisfacer las necesidades de hogares que en este momento no cuentan con los servicios. Entonces aquí vemos que se tocaron muchos temas, todos muy relacionados con el enfoque de la política, con cómo se puede habilitar todo este modelo de economía circular, pensando en los tres componentes, económico, social y ambiental. Yo simplemente quiero cerrar con unas palabras que dijo el decano. Si somos abejas, podemos tener una mejor relación con el entorno. Entonces, muchas gracias a todos los asistentes y aquí estamos muy atentos también al chat, a las preguntas que no pudimos responder en este espacio, pero que de forma posterior lo haremos a sus correos. Muchas gracias. Acá también el decano nos deja un mensaje. Es clave entender que las redes de alcantarillado fueron diseñadas en el siglo XIX y hoy en pleno siglo XXI se mantiene esta tecnología para el manejo de las aguas servidas. No se han explorado formas de infiltración del agua en el suelo, aprovechamiento de agua lluvia, reutilización de aguas servidas. Muchas gracias, Sandra.
Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes, a nuestros expositores, a todos los aportes dados en la noche de hoy, al equipo de la Secretaría de Hábitat que organizó este evento. Llegamos así al final de este espacio de la Escuela de Hábitat. Feliz noche para todos. Nos vemos en una próxima oportunidad.